Vamos a revisar la resolución del problema número 6 del libro de Física 2 correspondiente al tema de termodinámica. ¿Qué dice? Un gas ideal con una capacidad calorífica de 5 nr medios es llevado del punto A al punto B a través de los caminos ACB, ADB y AB, tal como se muestra en la figura. Si la presión y el volumen final son que la presión 2 es igual a 2 veces la presión 1 y el volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1 respectivamente, determinar A, el calor suministrado al gas en cada proceso en función de Nr y la temperatura 1, y B, la capacidad calorífica en función de R para el proceso AB. Entonces, por aquí tenemos los datos iniciales, a su vez como en la figura también, los datos que nos ven en el problema, que son la presión inicial P1, la presión final, o sea la presión 2, dice que es igual a 2 veces la presión 1. El volumen inicial es volumen 1 y el volumen final es volumen 2, que es igual a 2 veces el volumen 1. La temperatura final, la temperatura inicial es la temperatura 1. La capacidad calorífica a volumen constante, como dato del problema, son 5N por R sobre 2. Y la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más R, que sería 7NR sobre 2. Entonces, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de la energía interna, donde la variación de la energía interna se calcula como la integral de 1 a 2 de la capacidad calorífica diferencial por el tiempo, que sería la capacidad calorífica multiplicado por una temperatura 2 menos una temperatura 1. Decíamos que era diferencial sobre la temperatura, no sobre el tiempo, sino una temperatura 2 menos sobre una temperatura 1. Entonces, de esa ecuación nos va a quedar que la capacidad, la energía interna, va a ser igual a la capacidad calorífica, que vendría a ser 5N por R sobre 2 y multiplicado por la diferencia de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Hay que encontrar esa variación de temperatura, que en este caso vamos a encontrarla mediante la ecuación del pavo ratón, que me dice que la presión 1, que si la presión 1 por el volumen 1 es igual a NR por la temperatura 1, entonces también podemos decir que una presión 2 por un volumen 2 es igual a NR por una temperatura 2. Despejando esto, nos queda que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2, a la presión 2 por el volumen 2 dividido sobre N por R. Y de esto nos queda que la temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, pero la presión 2 nos da como dato del problema que es igual a 2 veces la presión 1. 2 veces la presión 1 por el volumen 2, que es 2 veces el volumen 1, y dividido sobre N por R. Pero tenemos por aquí también que la presión 1 por el volumen 1 dividido sobre N por R, todas estas ecuaciones son iguales. Toda esta expresión ordenando nos queda que la temperatura 2 es igual a 4 veces la presión 1 por el volumen 1 sobre N por R. Pero despejando eso en esta ecuación nos queda que esto es igual, que la temperatura 2 es igual a 4 veces la temperatura 1. Tenemos entonces que la temperatura 2 es igual a 4 veces la temperatura 1. Reemplazando entonces en la primera ecuación tendríamos que la variación de la energía interna es igual a 5NR sobre 2 multiplicado por la temperatura 2, que es 4 veces la temperatura 1 menos la temperatura 1. Esto nos da 4 menos 1, 3 por 5, 15 veces N por R por la temperatura 1 dividido sobre 2. Tenemos por aquí entonces la variación de la energía interna. Y con la variación de la energía interna vamos a calcular lo que nos piden,
el calor suministrado al gas en cada proceso en función de NR y la temperatura 1, donde el calor suministrado para cada uno de ellos se reparte de la siguiente manera, donde el calor suministrado de un punto a otro va a ser igual a menos la presión multiplicado por la variación del volumen. Y tenemos por acá también, separando los tramos, que el trabajo desde en el circuito ACB es igual al trabajo desde A hasta C más el trabajo desde C hasta B. Y por acá también tenemos que el trabajo desde A hasta B se calcula como el trabajo desde ACB más el trabajo desde A de B, que es lo mismo que esto que está acá. Por lo tanto, tendríamos primero que calcular el trabajo o el calor, que es lo mismo, desde AC, que vendría a ser igual a menos la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Pero la presión desde el punto A hasta el punto C viene a ser una presión 2. Por lo tanto, aquí nos queda que el trabajo desde A hasta C es igual a menos la presión 2 multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1, que eso te da volumen 1. Y operando esto nos va a quedar que la presión 2 es igual a menos 2 veces la presión 1 por el volumen 1. Y esto nos queda porque la presión 1 por el volumen 1 es igual a NR por T1. Por lo tanto nos queda menos 2 veces N por R por T1. Ese sería el trabajo desde A hasta C. Calculemos el trabajo desde A o desde C hasta B, que sería menos la presión 1 por el volumen 1, que en este caso vendría a ser menos N por R por T sub 1, tal como se muestra en la gráfica. Y por último tenemos el trabajo desde el punto A hasta un punto B. Desde A hasta B vendría a ser la sumatoria de los trabajos anteriores, que sumando nos da menos 2N R por T1 menos N por R por T1 dividido sobre 2, que eso nos da menos 3N por R por T1 dividido sobre 2. Con estas tres expresiones de trabajos vamos a calcular el calor suministrado en cada proceso, donde el calor suministrado en cada proceso se calcula como la diferencia entre el calor suministrado en un proceso se calcula como la diferencia entre la variación de la energía interna menos el calor suministrado o el trabajo realizado en cada proceso. Por lo tanto, si querríamos calcular el calor suministrado desde A hasta C, tendríamos por acá el primer calor suministrado, que sería el calor suministrado desde A hasta C vendría a ser igual al trabajo realizado, a la energía interna, a la variación de la energía interna menos el trabajo realizado desde el punto A hasta el punto C, que eso sería igual. La variación de la energía interna era 15 veces NR por T dividido sobre 2. Y esto menos con este negativo se vuelve más 2 veces N por R por T1. Que esto nos queda 15 medios de una expresión más 2, nos queda 19 medios de N por R por T1, que vendría a ser el calor suministrado en el primer tramo. Segundo, tenemos el calor suministrado en el segundo tramo, que vendría a ser desde el tramo CB, que sería la variación de la energía interna menos el trabajo realizado en este tramo, que es NRT1, es decir, menos el trabajo desde C hasta B. Tenemos 15, por dato del problema, NRT1 sobre 2, más, porque esto se vuelve positivo con el signo negativo de allá, NRT1. Operando esto nos queda 17 veces 17 medios de NRT1. Y por último tenemos el calor suministrado desde el punto A hasta el punto B, que es igual, el calor suministrado desde el punto A hasta el punto B, que es igual a la variación de la energía interna menos el trabajo realizado desde A hasta B. Y nos queda por acá la variación de la energía interna,
15nr por T1 sobre 2 más, porque se vuelve positivo, el trabajo realizado desde el punto A hasta el punto B, que vendrían a ser 3n rt1 sobre 2. Y esto sería igual a 9 veces nr por T1. Por lo tanto, aquí tenemos respectivamente los tres calores suministrados en cada proceso que nos está pidiendo el problema, desde A hasta C, desde C hasta B y desde A hasta B, que son los puntos que nos está pidiendo. Y también nos piden la capacidad calorífica en función de R para cada proceso, donde la capacidad calorífica se denota por esta ecuación, que por aquí vamos a colocar que la capacidad calorífica es igual al calor desde un punto, al calor suministrado desde un punto, que también se puede representar con la letra Q en este caso, el calor desde un punto, dividido sobre la variación de la temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1. Pero sabemos acá que el calor, por lo tanto, el calor desde A hasta B calculado era igual a 9nr por T1, dividido sobre la temperatura 2 menos la temperatura 1, que era igual a 3 veces la temperatura 1. Tenemos por aquí que se cancelan la temperatura 1 y la temperatura 1. 9 entre 3 nos da 3 y las unidades vendrían a ser las unidades de R, 3R, por N, que vendría a ser la cantidad de moles, expresado en Joule sobre Kelvin, que esas serían las unidades. Por lo tanto, tenemos que las respuestas son, respectivamente, los calores suministrados en cada proceso son 19 medios de nr por T1, el calor 2 es 17 medios de nr por T1 y el calor 3 de A hasta B es igual a 9nr por T1. Y de esa ecuación o de esa expresión nos queda que el calor o la capacidad calorífica es igual a 3R por Joule sobre Kelvin. Y esas serían las respuestas para el inciso A y para el inciso B.